En principio, a mí se me hizo raro que Edgar me invitara particularmente a mí a presentar este libro. Bueno, los que me conocen saben que yo no soy especialista en el periodo que se está tratando, y la manera en que yo me aproximé a este libro tiene que ver con una investigación más o menos reciente que estoy realizando ahora, que tiene que ver sobre crítica de arte. Es decir, conozco algunas de las discusiones que están circunscritas en el texto en general, y otras no las conozco a fondo, ¿no? Los comentarios que yo quiero hacer al respecto del libro van a ser breves, y precisamente tienen que ver con la aproximación que yo tengo en el momento al respecto del tema. Antes de hacer cualquier comentario en función del libro, me gustaría pensar la actualidad del libro en relación a el presente, ¿no? Sobre todo con los problemas de la cultura que hay en la actualidad en el gobierno de Morena. Cuando sube el gobierno de Morena, ya existe la Secretaría de Cultura y hay una serie de preguntas sobre cómo o qué tipo de dirección podía llegar a tener la cultura en este sexenio, ¿no? En un gobierno que, digamos, nunca planeó o nunca se había formulado de manera muy clara la ruta sobre cuál puede llegar a ser una especie de nueva enunciación cultural en una nueva administración. El resultado de eso, de esa ambigüedad, fue que se parcializó o se polarizó la discusión en relación a una cosa muy específica, que eran las becas del FONCA, fueron becas que aparecieron precisamente en la década de los 90 en el gobierno de Salinas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este año se actualizó una discusión que tiene que ver con este libro, en particular con la tensión entre lo que se denominó un arte fifí, que pues hay que ver qué quiere decir eso en los términos contemporáneos, y por otro lado un modelo cultural ambiguo que no se sabe muy bien exactamente hacia dónde se dirige o qué tipo de proyección puede llegar a tener, pero más o menos lo que se entiende es que está apuntando a una administración cultural que tiene que ver más con lo social, cualquier cosa que eso también quiera decir en el contexto contemporáneo. Lo que es interesante es que precisamente se genera de nuevo en la contemporaneidad una tensión entre una forma de arte como privatizado, una forma de arte que circula por un círculo digamos propiamente artístico, ¿no? Y la aspiración de pensar en una forma de arte social que redistribuya los símbolos de otra manera, ¿no? Y que, digamos, ayude a repensar esta noción de identidad que durante todo el siglo XX en México ha sido una de las cosas más complejas que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro de David es un libro actual, ¿no? A pesar de que es un libro que trata un momento importante que sería la de los 50 a los 70, que es lo que llama Marta Traba como las dos décadas vulnerables del arte en América Latina. Lo curioso es precisamente que este tipo de discusiones, ¿no? Que son discusiones sociales y al mismo tiempo discusiones administrativas, parece que se podrían eventualmente extrapolar hacia un pensamiento materialista en la contemporaneidad, que creo que eso vale la pena comenzar con este asunto. Ahora bien, el libro de David es un libro interesante porque hace un par de cosas. Primero, recoge discusiones que ya más o menos especialistas en la época han hecho muy populares, ¿no? Las referencias, digamos, más importantes sobre la época están incluidas en este libro, ¿sí? Y adicionalmente a esto, complementa esta información con cosas que tal vez no se sabía. De hecho, en las conclusiones del libro hay una afirmación de ese tipo, ¿no? Utiliza información que ya se conoce para abonar a una discusión que tal vez está incompleta. Es posible que este sea una de las cosas más interesantes del libro, ¿sí? Pensar que este tema no es un tema que está agotado.
sino que es un tema que ha sido abordado de manera parcial por especialistas que tampoco han sido muchos. Eso no quiere decir que no sean importantes especialistas, sino que todavía hace falta investigar el periodo de una manera mucho más completa, ¿no? Para poner un ejemplo en esto, por ejemplo, uno de los eventos más importantes para el arte moderno mexicano, que es el Saloneso del 65, a pesar de que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que fue un evento muy problemático precisamente en este museo, todavía no existe un libro que documente en detalle ese momento histórico, ¿no? En ese sentido, el libro de David es un libro que permite, digamos, repensar cierta información que ya existía y avanza en la discusión hacia problemas que tal vez no se han elaborado de manera mucho más compleja. Uno de esos asuntos tiene que ver con el mercado del arte, investigación sobre el mercado del arte en este periodo es muy poca. Se conocen la lista de galerías y alguna serie de asuntos al respecto de cómo se movía la obra, quiénes eran los sujetos involucrados allí, pero todavía no hay una investigación completa sobre el mercado del arte en México en todo el siglo XX. David entonces señala precisamente el pivoteo, tal vez, de esta especie de traslación de la forma de arte nacionalista identitario a través precisamente del problema del mercado. Son 4 las galerías que se están enunciando en el libro, y en particular a mí me parece sustancial el capítulo que se le dedica a la Galería Proteo, que, como el mismo David dice perfectamente en el libro, es tal vez una de las galerías a las cuales se les ha dedicado menos información dentro de la historia del arte, ¿no? Otro de los elementos que el libro de David abre de manera novedosa, creo que es fundamental, son una serie de debates en la crítica de arte, que esa es la parte que yo estoy ahorita investigando de manera mucho más completa, digamos. El libro de David abre el problema, no lo termina de cerrar, precisamente porque él lo dice al final también de su libro. No todo podía ser desplegado con la misma intensidad, y este es un asunto que queda tratado de manera parcial, pero no por eso de manera menos importante, ¿no? Ahí uno alcanza a identificar una serie de debates que posiblemente podrían ser explorados mucho más a profundidad más adelante, ¿no? Hay otro asunto que me parece importante también aquí tratar, y es precisamente, digamos, este cambio del problema identitario entre la década de los 40 y la década de los 50, y esta consolidación del debate y de las premisas que comienzan a aparecer a finales de la década de los 40, por la vida de ciertos artistas, en particular de Tamayo, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el problema de la identidad. Y ahí es donde la noción de lucha se ve mucho más evidente, ¿no? La narración de David es interesante en el sentido, porque muestra evidentemente cómo es que hay una especie de traslado en esta noción de lucha, ¿no?, que lo que está en juego particularmente es una noción de identidad, ¿no? Lo que surge, que es bastante complicado dentro de la misma enunciación del libro, es qué tipo de identidad uno podría llegar a enunciar a través del arte abstracto, ¿sí?, pensando precisamente en una especie de problematización sobre el problema de la identidad si uno piensa específicamente en el arte norteamericano, ¿sí? Otro de los asuntos que está circunscrito en el libro, que me parece importante, precisamente tiene que ver con la noción de libertad, ¿no?, circunscrita en esta nueva espacialidad galerística, que es algo que no se ha trabajado demasiado para el arte mexicano. La exposición de Rita Eder de Desafío de la Estabilidad tenía una parte importante de cómo es que se movilizaron una serie de espacios y se comenzaron a abrir nuevos espacios durante las décadas que competen al libro de David, y las hace evidentes estos lugares, ¿no? Los señalaba y se mostraban claramente en una especie de diagrama de flujo en la exposición. Pero lo que yo creo que está haciendo David, en particular con las galerías, es darle un debate al problema de las galerías en estas 2 décadas, ¿no? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante pensar también en función del mercado del arte en relación a formas de arte que, por supuesto, no eran
posiblemente galerizables, como el muralismo, pero también en función a la pregunta de si el muralismo es galerizable o no, ¿no? Yo creo que aquí, en esta investigación, da pie para que uno piense la Galería de Arte Mexicano, que son una galería fundamental también para el arte mexicano durante todo el siglo XX y hasta la actualidad, en función precisamente de una serie de asuntos que quedaron pendientes de analizar en relación a el muralismo, precisamente el asunto sobre la galerización de ciertas formas de muralismo, ¿no? A través de cuadros de Cavalletti, que son debates que son muy interesantes, que se sostuvieron precisamente a finales de la década de los 40 y comienzos de la década de los 50. Uno de los debates más interesantes era, por ejemplo, si Siqueiros era un artista que tendía a la abstracción o no, qué tipo de formas eran pertinentes mostrar y eventualmente, por supuesto, como David lo señala, si esas formas de arte se pueden vender, ¿no? Y en función de qué se están vendiendo. Yo creo que eso vale la pena, digamos, leerlo en detalle en el libro, ¿no? Otra de las cosas que creo que trata el libro y trae de nuevo la discusión, que es una discusión que Rita Eder ha tratado de manera también parcial, y este libro le da un marco un poco más grande, aunque desde mi punto de vista no es suficiente, habría que avanzar sobre lo que David traza en este volumen. Es precisamente la tensión entre un arte humanizado y un arte deshumanizado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la contemporaneidad del arte, es decir, un arte que se vende o un arte que está hecho para venderse en una galería, ¿es un arte real o un arte verdadero o no lo es, ¿no? La tensión que ocurría en estas décadas tiene que ver precisamente con una que ya venía elaborándose desde la década de los 30 y 40, que es precisamente la noción de un arte humanizado para un pueblo, aquí la noción de pueblo entrecomillada, ¿no? En función de un realismo social, y un arte deshumanizado, abstracto, que se puede llegar a vender y que en general tiene que ver con una pintura de Cavalletti, ¿no? Parece que no todo arte, y aquí hay un debate que también el libro de David enuncia y enmarca bastante bien en el libro, pero lo deja sin desarrollar a profundidad, es precisamente esta tensión entre las formas del arte, la humanización del arte, los contenidos del arte y precisamente sus operaciones sociales. Lo que es interesante del libro son las operaciones sociales que permiten que ciertas formas de arte se posicionen y sean cada vez más visibles, ¿no? El marco de análisis del libro, que es un marco de análisis marxista-bordiano, ¿no? Es un marco pertinente de análisis. Yo creo que es un marco pertinente de análisis que de hecho lo deja explícito completamente en algunos de los capítulos del libro, ¿no? Que eso se agradece para personas que tal vez no son especialistas en sociología o en marxismo más ortodoxo. Yo creo que vale la pena un poco pensar eso para trabajos de investigación, ¿no? Uno como enmarca ciertos problemas sociológicos bajo ciertas metodologías, y eso eventualmente puede dejarse completamente explícito en un volumen, ¿no? Creo que esta es una de las ventajas importantes del libro, ¿no? Aquí hay una cosa que me parece también sustancial, que yo también he tenido que afrontar en mis investigaciones, y es una pregunta muy, muy sustancial. ¿Cómo es posible que aparezca un fenómeno artístico y cómo explicarlo, ¿sí?, en un contexto completamente adverso a ese fenómeno, ¿no? La pregunta es muy, muy complicada, porque vale la pena pensar en esto. ¿El fenómeno se da porque hay una reorganización de lo que Bourdieu llama el campo artístico, o precisamente son los fenómenos del arte los que permiten la reorganización de ese campo? Esa es una pregunta que el libro de David tiende a responder de manera ambigua, pero es una pregunta que está flotando durante todo el volumen, ¿no? ¿Son las formas del arte las que reordenan, o los intereses de los artistas los que reordenan el campo en su totalidad? ¿O eventualmente es el campo, ¿no?, lo que llama David la mesa servida,
lo que permite que ciertas formas de arte se posicionen, ¿no? Lo que es interesante acá es que precisamente el concepto de arte que se puede vislumbrar en esta lucha, que es lo que señala David en todo el volumen, es lo que permite entender, digamos, la visualidad de estas formas, ¿no? Que creo que es lo que vale la pena un poco pensar en este libro, ¿no? Ahora, me gustaría abordar un asunto que creo que hace falta en el libro, ¿no? Que de hecho David lo dice hacia el final en las conclusiones, que tiene que ver con las formas del arte, ¿sí? Si hay algo muy particular dentro del campo sociológico artístico, es el problema de la representación, que tal vez algunos otros campos sociológicos de investigación no tengan de manera tan arraigada, ¿sí? El arte trabaja con imágenes, y aquí hay una cosa que me parece sustancial también investigar. El arte trabaja con imágenes. El problema de la imagen en el arte mexicano para el muralismo, que es de lo que se desmarca lo que se conoce como la generación de la ruptura, alrededor de la cual gira todo el volumen de David, tiene que ver precisamente con cuál es el arte más identitario, ¿no? Si el muralismo o esta forma de arte más universal, que serían formas de arte más abstractas que comienzan a aparecer hacia finales de la década de los 30 y durante toda la década de los 40, ¿no? ¿Cuál es el arte más propio, ¿no? Precisamente esa pregunta del arte más propio, o el arte más local, el arte más mexicano, para ponerle un apellido, tiene que ver con problemas de identidad, ¿no? Y el problema interesante es que precisamente esa identidad tiene que ser reconocible. El arte juega precisamente con ese reconocimiento identitario en las imágenes, ¿sí? Reconocimiento o imposibilidad de reconocimiento. Por supuesto, mucho de este arte abstracto, que como bien dice David en su volumen, a muchos de sus artistas, en particular a Rojo, a Felgueres, etc., no les interesaba el problema de la identidad circunscrito en la forma del arte, sino más bien sus materiales, sus formas, la manera en que es aplicada un color, ¿no? Este tipo de sensibilidad mucho más también privada, ¿no? En relación a ciertas sensibilidades mucho más públicas, o lo que pretendían ser sensibilidades más públicas del muralismo, ¿no? Es lo que precisamente invoca el arte dentro de su especificidad de campo, que creo que esto vale la pena un poco pensar un poco más a detalle, ¿no? En ese sentido, esta no es una tesis o un volumen sobre arte, ¿sí? Es un volumen sobre el campo del arte mexicano, y esto creo que vale la pena considerarlo de manera un poco más a detalle, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta que yo formulaba ahorita. ¿Cuál es la relación entre las formas del arte y su campo, ¿no? ¿Cómo se posicionan estas formas artísticas en estas relaciones identitarias en este periodo, que es un periodo precisamente en donde pues, se tensa todo por la Guerra Fría, ¿no? Tiene que ver con la tensión entre una colectividad y una libertad, ¿no? Una colectividad identitaria entre ciertas formas reconocibles, más figurativas, y por otro lado una libertad de forma, ¿sí? En formas abstractas que reivindican ya no colectividades sino individualidades, ¿no? Es muy interesante porque tiene que ver con la manera no solamente en que se hace el arte, sino a quién representa, o qué representa esas formas artísticas. De manera muy general, uno podría llegar a decir que estas formas artísticas abstractas no representan a nadie en el sentido más tradicional de esa palabra. A la única persona que representan sería al artista, porque pues tal vez hay una especie de operación artística individual ocurriendo en esa superficie. Pero lo interesante de todo esto es que eventualmente estas formas artísticas de la ruptura volvieron a ser arrojadas hacia una noción identitaria, ¿sí? Que esta parte del libro creo que es una de las partes más interesantes. En el caso de Tamayo, por ejemplo, David hace una referencia a un libro de Ana Torres, que es un libro interesante sobre Tamayo, y ahí se puede ver un poco la ambigüedad de enunciar ciertas formas abstractas o semiabstractas en México, ¿sí? La lucha no es solamente una disputa con el muralismo, sino también es una disputa entre formas del arte, es decir, formas
más abstractas o formas figurativas que tienen la abstracción, que para unos son formas abstractas o para otros formas figurativas no politizadas, ¿no? Y para otros son formas que solamente son formas de arte por el arte, ¿no? En ese sentido, yo, digamos, traería también un debate interno dentro de las mismas disputas de la ruptura y hacer ver si ahí eventualmente había o no algún tipo de disputa interna, ¿no? Que esto vale la pena también pensar, ¿no? La tensión entre el muralismo y la ruptura, o lo que se denominó generación de la ruptura, es una disputa un poco más evidente. De hecho, David lo que hace es afianzar la disputa y hacerla mucho más legible, que esta es una de las ventajas muy grandes que tiene el libro. Sin embargo, yo pensaría también, y esto es un trabajo también por hacer, en si dentro de la misma noción o dentro de la misma ruptura había a su vez disputas, ¿no? Que esto es algo que uno se puede dar cuenta si lee, de hecho, el mismo archivo de Gómez Sicre en Austin. Por ejemplo, había una pelea casada, claramente, en la Ibero, cuando José Luis Cuevas y Rojo eran profesores de esa facultad de arte antes de que se extinguiera, ¿no? Dentro de la misma ruptura también, a su vez, había luchas, ¿no? Y tal vez por eso, dentro de esas mismas luchas, un poco complejas de seguir, también había ahí algún tipo de posicionamiento que hizo que estas formas de arte también tuvieran una visibilidad particular, ¿no? En ese sentido, este es un trabajo también por hacer, pero que el trabajo de David comienza, es tratar de hacer evidente cómo es que puede pensarse una lucha interna dentro de los mismos grupos, que parece que la historiografía nunca se ha atendido a ver, ¿no? Parece que y esto es un problema grande de la historiografía en el arte mexicano y lo que se ha popularizado como tal, y es que los grupos funcionan de maneras lógicas coordinadas, y esto no es cierto, como si los grupos internamente no tuvieran sus propias disputas, sus propias diferencias, y eso a su vez haga que ciertas formas de arte tengan ciertas formas de visibilidad, ¿no? En ese sentido, pues yo les invito a leer el libro de David, porque, como les decía al comienzo de mi intervención, reúne discusiones que ya estaban en marcha y abona otras que pues, vale la pena comenzar a pensar desde, digamos, desde esta lucha temporal, ¿no? Desde esta lucha de clase, ¿no? Hay un trabajo también sustancial, y con esto quiero terminar, que también hace un mapeo por los artistas, quiénes son los más importantes y de dónde vienen, ¿no? Ese ejercicio solamente lo conocen muy pocas personas, esas personas especialistas a las que yo referí al comienzo de mi intervención. Esto lo deja muy, muy claro, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los protagonistas? Y de qué extracción social, a qué extracción social pertenecen. Yo creo que este es un trabajo que hay que hacer en otros periodos de la historia del arte, ¿no? Y así como David hizo este trabajo sobre un problema de luchas de clase en estas 2 décadas, habría que hacerlas de nuevo en otros momentos de la historia, ¿sí? Habría que hacerlos en otros momentos de la historia. Y adicionalmente hay otras investigaciones pendientes que son sugerentes a partir de la investigación de David. Una de esas no es solamente una lucha por una lucha de clase, evidentemente entre estas 2 generaciones de artistas, sino también el problema del género. Eso también es algo que está pendiente. Por ejemplo, que la generación de la ruptura solamente haya tenido muy pocas mujeres, tal vez la única muy famosa es Lilia Carrillo, pero en general había pocas mujeres, es algo que también hay que ver, y es algo que también hay que ver un poco en detalle, ¿no? De hecho, hay un apartado en el libro que se le dedica a Lilia como un ejemplo sustancial de la manera en que su trabajo fue leído desde que apareció ella dentro de la escena y después cómo se desarrolló esas lecturas, ¿no? Y las lecturas del trabajo de Lilia nunca pasaron, por ejemplo, por el problema del género, ¿no? Ese es uno de los problemas más interesantes que hay en el arte abstracto, ¿sí? Porque al no tener, digamos, ningún tipo de referencia de las personas que lo hacen, no solamente es un arte que no representa a nadie, sino solamente el artista que lo hace, a partir de esta materialidad circunscrita en la obra,
sino que parece que lo pudiera haber hecho cualquier persona, ¿no? En el texto de David, de hecho, hay un asunto que es interesante. ¿El arte abstracto qué es? ¿Es arte verdadero? ¿Enuncia ciertas formas de verdad dentro de sus imágenes, ¿no? ¿Es pura decoración, ¿no? ¿O cómo distinguir un buen arte abstracto de un arte abstracto que es pura decoración, ¿no? ¿En función de qué está el arte abstracto? ¿Solamente del mercado? ¿De los artistas? ¿Por qué el arte abstracto es interesante para algunos y para otros no? Esto es algo interesante porque en la actualidad todavía hay mucha gente que no considera el arte abstracto como arte, ¿sí? Es algo que vale la pena retomar precisamente a partir del libro de David, ¿no? Bueno, con eso quería un poco terminar mi intervención, que tal vez ya fue un poco más extensa de lo que pensaba. Me gustaría entonces pues, darle la palabra a Edgar, que creo que ya está ansioso. Gracias, Daniel. Un poco quisiera hablar del origen incluso de esta misma presentación, ¿no? que se da a través de una relación vía correo electrónico que hemos mantenido David y yo desde 2016, ¿no? Cuando él estaba justo realizando esta investigación y cuando yo empecé a hacer un trabajo sobre la relación entre José Luis Cuevas y José Gómez Sicre, que después tuvo una primera salida en un artículo periodístico que salió en ese mismo año. A partir de ahí tuvimos una conversación, David me contactó, le conté un poco lo que había encontrado en el archivo, tuvimos ahí una breve, compartimos, digamos, documentos, ¿no? Yo le compartí algunas cartas que había encontrado en Austin, él a su vez me compartió algunos archivos que él había encontrado en la hemeroteca en México, y a partir de ahí empezamos a platicar. Después, cuando el proceso se fusiló el texto, bueno, pasaron varios incidentes en el camino, hasta que me enteré que bueno, no solo se había titulado, ¿no? Como maestro, sino que ya estaba en ciernes el libro, y bueno, después salió la publicación del libro. En ese momento me volvió a escribir David y me comentó que estaba el libro, entonces yo el primero que dije, bueno, vamos a presentarlo en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Que me parecía que era el lugar indicado para hacerlo. Y igual seguimos platicando, ya después llegó el libro, cuando se publica el libro, me lo dan, y me doy cuenta que esa conversación que mantuvimos vía correo electrónico durante un par de años, pues tuvo un reflejo importante, por lo menos en el primer capítulo del libro, que es un poco lo que quisiera yo destacar, ¿no? Porque evidentemente me importa, y me importa por muchos niveles, no solo porque extiende, digamos, este interés mutuo, ¿no? que compartimos en el periodo desde esta perspectiva muy concreta, ¿no? De vincular la escena o esta disputa, ¿no? entre la ruptura y el muralismo bajo la óptica de la Guerra Fría, sino porque además David hizo algo que para mí fue muy importante, que fue enunciar esta intervención que tuvo José Gómez Sicre a través de José Luis Cuevas de forma muy, muy categórica. Y eso para mí es como una de las grandes aportaciones de este libro, porque si bien, como bien lo comentaba Daniel, esta discusión no es novedosa o no es, digamos, la primera vez que se toma, creo que sí, de forma muy contundente es la primera vez que se enuncia desde ese punto de vista, es decir, que hubo una injerencia directa, ¿no? de este personaje, vinculada evidentemente al gobierno de Estados Unidos, dentro de la escena del arte mexicano en la década de los 50. El simple hecho de decirlo de esa forma para mí fue muy importante, porque es algo que yo he visto que sistemáticamente se evade, y se evade históricamente y se evade en la actualidad. Yendo, digamos, de la actualidad hacia el pasado, es muy claro, por ejemplo, que la gente que ha trabajado específicamente este tema, sobre todo, digamos, en la academia estadounidense, si bien desarrollan esta relación entre Cuevas y Gómez Sicre, que digo,
tal vez algunos ya la conozcan, pero las cuento un poco para que quede claro. Es cómo José Luis Cuevas empezó a trabajar con un crítico cubano llamado José Gómez Sicre, que operaba en Estados Unidos para la OEA, y a su vez tenía una gran vinculación con personajes como Alfred Barr, que estaban vinculados políticamente pues, a una red mucho más grande, ¿no? Entiéndase la red de los Rockefeller, incluso ya de forma tangencial pues, toda la estructura de infiltración cultural, ¿no? que se gestó a través de la CIA y de diferentes organismos, ¿no? que conocemos y que cada tanto se han ido develando, ¿no? poco a poco. Pero bueno, esta intervención cultural que se da a partir justo de la figura de estas dos personas es algo que si bien ya se ha trabajado en otros libros, digo, concretamente pienso en dos investigaciones importantes en Estados Unidos, ¿no? La de Claire Fox, en este libro de Making Art Pan American, o la tesis de Michael Whelan, ¿no? que también aborda el tema de forma muy concreta. Para mí siempre había sido una gran intriga el no ver que en ninguno de los dos casos los autores, entiendo tal vez por la tradición estadounidense, jamás enunciaron esta infiltración con esa claridad con la que ahora lo hace David. O sea, Claire Fox dice que había una colaboración cercana, o sea, hay una serie de eufemismos que se van repitiendo a lo largo de esta historia que a mí siempre me parecían como muy problemáticos porque de fondo pues, sentía que había una operación que era importante y que además reflejaba una serie de casi mitologías que se han ido repitiendo conforme la historia. Ahora digamos me voy hacia el pasado. En la época, o cercano a la época, o gente que sí estuvo, digamos, vinculada directamente a estas décadas, cuando se trataba el tema de la infiltración del gobierno estadounidense a partir de la figura de Gómez Sicre con la vinculación a José Luis Cuevas, siempre se planteaba como si fuera algo absurdo. De hecho, se enuncia así. Traigo una cita de Octavio Paz, que en 1963 aborda el tema, ¿no? Y dice textual: resulta grotesco la actitud de cierta crítica mexicana que atribuye a una conspiración internacional del imperialismo yanqui un descrédito de la pintura mural. Y así se repiten en otros autores. Retomo esta de Paz, que es como de las más obvias, porque me parecía como, pues sí, en esa época, digamos, pensando en este mundo dividido, ¿no? En el cual había como dos posturas muy claras, pues sí, pensar que desde la izquierda o desde el comunismo, o llámele como se le quiera llamar, había este señalamiento sistemático, ¿no? De que había una intervención estadounidense en el Senado mexicano, pues sí, digo, como lo dice Paz, parecía algo grotesco, pero sin embargo a la luz de los documentos que actualmente ya tenemos acceso y que ya medianamente se han hecho públicos, pues ya no se ve tan grotesco, ¿no? Y en realidad, pues más bien creo que algo que más allá de develar cuáles son las implicaciones reales que esta intervención tuvo, pues creo que un primer punto importante sí es enunciarlo, ¿no? Y decirlo con todas sus letras, que es algo que insisto, sí hace David y que yo, digamos, celebro. Y no solo celebro porque lo diga, sino porque a su vez hizo la contraparte de la investigación que yo venía realizando. Él, digamos, hizo la talacha dura, ¿no? Que es meterse en la hemeroteca y revisar los periódicos, y él de forma muy clara enuncia algo que yo hasta antes de leer su libro no podía enunciar de forma tan categórica, que es el hecho de que José Gómez Sicre es el autor de la cuestión de Nopal. Digo, puede parecer una exageración, pero si nos atenemos a los documentos que hoy son públicos y a la relación que el propio libro hace en una carta muy concreta que le escribe
José Luis Cuevas a José Gómez Sicre, donde le pide que siga escribiéndole textos, porque un periódico mexicano, ¿no?, que en ese entonces dirigía Fernando Benítez, le pedía que escribiera más textos. Él no se sentía con la capacidad de escribirlos porque le daba mucho miedo que vieran la dualidad de estilos. Entonces, a partir de esta frase, David empieza a hacer rastreo de cuáles habían sido los textos que previamente había aplicado José Luis Cuevas en el suplemento que es el... ¿Cómo se me fue el nombre? México de la Cultura. México de la Cultura. Y casualmente habían sido 3 textos que había aplicado previamente a esta carta José Luis Cuevas en México de la Cultura, y uno de esos textos es concretamente La Cortina Nopal. Entonces, David ató un cabo que para mí llevaba muchos años estando suelto, pero creo que, sin ser definitivo, sí te permite con bastante solvencia enunciar algo que yo no me atrevía a decir de esa forma. Sí tengo hoy la posibilidad de decir que José Luis Cuevas publicó otros textos que evidentemente escribió Gómez Sicre y que él firmó. Tengo toda la ruta, ¿no?, desde el mecanoscrito en papel carboncillo que está en el archivo de Austin, después la petición concreta que hace José Luis Cuevas para hacer ese texto, y luego la publicación de ese mismo texto íntegro en la autobiografía temprana de José Luis Cuevas. Pero en el caso concreto de La Cortina Nopal, yo no había logrado, hacer esta relación, y la verdad agradezco mucho que David haya tenido la claridad para hacerlo, y me da pauta no solo para seguir con la investigación, sino para seguir pensando cuáles fueron las implicaciones de esta infiltración estadounidense en el campo artístico mexicano, porque como también lo dice David, sería muy ingenuo pensar que esa infiltración estadounidense fue la que generó la ruptura, ¿no? Como lo muestra el libro y como lo muestra, diferentes documentos, pues la ruptura es un fenómeno que se da a partir de un grupo bastante amplio y heterogéneo de circunstancias y personas que permitieron que se diera ese relevo, ese cambio, ¿no?, entre el canon que venía promoviendo el modernismo mexicano y lo que después ya genéricamente hoy conocemos como ruptura. Pero bueno, más allá de que podamos en un futuro tratar de sopesar con solvencia qué implicaciones reales tuvo esa injerencia yanqui en el campo artístico mexicano, para mí era muy importante que se dijera con pelos y señales, ¿no? Creo que es algo que agradezco y que yo destaco mucho de forma personal, ¿no?, de este libro, porque me permitió darle otro giro a algo en lo cual yo me sentía un poco ya también estancado, ¿no? Porque la tesis central, ¿no?, que un poco despertó mi interés sobre este tema y que me ha permitido mantener activo, ¿no?, o por lo menos interesado, pues yo sentía que no la podía contestar con solvencia, y creo que ahora pues ya tengo más elementos para aterrizar en la tesis en concreto. Ahora, como bien lo decía Daniel, creo que sí es muy importante también dejar claro que el libro de David es muy importante porque nos da otro punto de vista de cosas que pensábamos que ya sabíamos, ¿no?, o cosas que ya habíamos leído en otros libros, en otros documentos, pero que de alguna forma pues sí están enunciados de entrada desde otro marco, ¿no?, que es el marco, como bien decía Daniel, marxista bordiano. Y como lo platicamos el jueves, ¿no?, pues evidentemente las tesis centrales del libro pues son tesis que ya medianamente han aparecido dispersas en muchos lados. Concretamente pensamos, por ejemplo, en el desafío de la estabilidad, ¿no?, como lo comentamos aquel día, el texto de Pilar García un poco enmarca, ¿no?, gran parte de esta investigación, pero
esta investigación bastante profunda y detallada de cómo se fue construyendo incluso la presencia de las gráficas o de las listas o de los listados que podían parecer tan fríos y tan ajenos a una tradición, digamos, de la historia del arte, creo que terminan siendo muy relevantes y muy atractivos al final. Digo, yo la primera vez que vi las listas dije, ¿qué es esto? O sea, como que sí te genera un choque. Pero ya que las revisas y ya que la ves un poco con la curiosidad que el propio autor le va dando a estas listas, pues ves cosas que son rarísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación a quiénes eran los artistas que vendían más y quiénes eran los que vendían menos, pues no tiene nada que ver con lo que en el inconsciente colectivo pareciera que fue la ruptura, ¿no? O sea, ni los nombres que son más famosos eran los que más vendían y tampoco eran los que más se exhibían en esa época, ¿no? Hay una cantidad de artistas que eran mucho más representados por estas galerías y por este momento del campo artístico que pues en muchos casos incluso ya desaparecieron. Yo, entre que no los recordaba o simplemente no los conocía, sí me obligó como a buscar, ¿no? Nombres que en estos listados tenían una preeminencia importante, pero que en el fondo pues, se perdieron. Fueron apuestas muy malas de esos coleccionistas porque pues no se nos olvidaron. Entonces, en ese sentido, creo que, como ya había dicho Daniel, pues este libro es una oportunidad de ver temas que muestran eso, ¿no? Que por más que ya ha habido grandes exposiciones o muchas investigaciones abordando un tema, pues creo que mal haríamos en pensar que son temas cerrados o son temas que no pueden seguir viéndose con ojos frescos hacia cosas que aunque están ahí, pues pueden seguir siendo desarrolladas. Y por ejemplo, un poco ya también lo había dicho Daniel, pero creo que sí es importante remarcarlo, cómo el conflicto entre la ruptura trasciende esta noción del deber ser del arte, ¿no? Esta idea de que el arte ocurre por encima de la esfera social. Creo que lo que muy bien desarrolla el libro es mostrar cómo todo el contexto, no solo económico, sino también político y social de la época, fue encaminando a que esta llamada ruptura lograra posicionarse en un momento muy concreto, ¿no? El simple cambio de Cárdenas a Alemán, ¿no? Claramente marca pues un puente que se refleja de forma muy directa a esta transición, ¿no? Entre el muralismo y la ruptura, o el hecho de una supuesta bonanza económica, ¿no? Que genera un mercado local importante, porque como se relata en el libro, muchos galeristas comentaban que en un principio, pues evidentemente el mercado importante pues recaía en coleccionistas de Estados Unidos, pero conforme se fue desarrollando la economía local, conforme se fue desarrollando la burguesía local, ¿no? O la que hoy podemos decir clase media, pues eso fue generando también un mercado que en su momento pues fue muy relevante y que permitió el desarrollo de las galerías, fue el mismo desarrollo de las galerías, ¿no? Parecería una exageración pensar, pero cuantitativamente es importante ver, ¿no? Por ejemplo, en el 60 había en México 22 galerías y esas llegan a 80 galerías una década después, ¿no? Entonces, ese crecimiento es incluso, digo, si lo comparamos, por ejemplo, con la actualidad de la escena del arte contemporáneo, pues vemos que no es tan distinto. O sea, en términos cuantitativos, digamos, si nos queremos quedar ahí,
pues no están, o sea, no hay, ahora que supuestamente hay un gran mercado y ahí, pues tampoco es tan grande en relación a ese mercado que pues no era tan grande, pero bueno, era bastante solvente. Ahora, digo, creo que también David hace algo que ya también conocíamos, pero creo que lo desarrolla de forma muy también interesante, pensando sobre todo el marco, ¿no? que en todo el libro es muy importante, ¿no? Este marco marxista, ¿no? De pensar esta disputa desde un punto de vista de clase. Creo que si algo hace bien el libro es como enmarcar, ¿no? Cómo no solo la ruptura nunca tuvo un programa, digamos, si se quiere ver así, que definiera a esta colectividad, sino que eran como todas las situaciones socioeconómicas, el contexto social, el contexto cultural, ¿no? La procedencia de clase media alta, digamos, del cual provenían la mayoría de ellos, ¿no? Incluso la educación, ¿no? que tenían en general todos los rupturos, salvo casos muy concretos como Cuevas o Toledo, que yo sigo sin creer que sea tan rupturo, pero bueno, pues eran, digamos, quienes marcaban el contrapunto de un contexto muy homogéneo en relación a, por ejemplo, así a la educación, ¿no? de todos los artistas que tuvieron la oportunidad de viajar, de formarse en el extranjero y demás. Entonces creo que es otra cosa que también desarrolla. Ahora, también, como dice bien el Daniel, pues es también muy interesante ver cómo esas perlas negras que va dejando el libro como para siguientes investigaciones. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la relación entre la Proteo y todo el movimiento de izquierda, seguramente comunista, que tenían, ¿no? Ya que esta mujer, Guadalupe López, ¿no? Que era la encargada de la galería, pues metía de contrabando cartas dentro de los embarques de la galería a Estados Unidos, de lo cual la CIA estaba enterado y no obstante estar enterado, permitió que lo siguiera haciendo un poco para seguir la pista a estos personajes, ¿no? Entonces, estas relaciones que están ahí como de alguna forma enunciadas en el libro, únicamente enunciadas, me parecieron muy interesantes. Ahora, también, por ejemplo, las biografías que, como bien dice Daniel, pues en muchos casos ya conocíamos, en muchos casos yo no conocía y me pareció muy atractivo, ¿no? Ver cuáles eran el origen, cuál había sido la formación y cuál era como el estatus socioeconómico de todos los artistas, ¿no? O sea, ese trabajo que hace David creo que es muy importante y que como lector se agradece. Yo, por ejemplo, un dato un dato que la verdad yo no conocía y la verdad ya no tuve oportunidad de ver, es la relación entre Bambi y Matías Geddes. Yo no sabía que se habían casado. Sí, podemos buscar la fuente y... Digo, fueron esas cosas que me brincaron, o sea, como que son, insisto, dentro de esta supuesta conocimiento, ¿no? Del campo, que ya te sabes la vida de toda esta gente, pues no, van apareciendo datos que digo, en particular digo, lo de Toledo y Bona, pues es como muy conocido, ¿no? Pero insisto, estos datos van saltando por ahí de forma, creo muy interesante. Y ya un poco también para terminar, creo que en las conclusiones también dices algo que creo que queda anunciado y que también da otra ruta para seguir siendo investigado, que es pues, en qué terminó esta ruptura, ¿no? En qué terminó este supuesto cosmopolitismo que se vio en la época en términos ya de la gran historia del arte contemporáneo. O sea, si comparamos, digamos, la influencia internacional que logró tener el muralismo en relación a lo que tuvo la ruptura, pues nos damos cuenta que las cuentas pues no son tan buenas, ¿no? Porque realmente la aparición de la ruptura en relación a este gran concurso internacional, pues no solo fue tardío, sino que hoy vemos que pues está bastante diluido. Digo, créanme que el libro hay muchas cosas que, por ejemplo, algo que creo que es también muy interesante y trataré de hacer un poco
el ejercicio que hizo Daniel, es un poco ir viendo como los referentes actuales que nos da el libro, ¿no? Pensando, por ejemplo, cuando él hace toda esta descripción de José Luis Cuevas y nos habla de un artista que no solo tiene derecho de picaporte con los artistas, con los presidentes, sino que generaba toda una relación bastante cercana y cotidiana con ellos, pues evidentemente nos trae a la cabeza el hecho contundente, ¿no?, de que López Obrador revivió, ¿no?, con Gabriel Orozco esta figura del artista oficial, ¿no? Entonces, verlo tan claramente en la actualidad, pues nos muestra un poco la actualidad que también tiene a su vez el libro, ¿no? O todo el desarrollo que hace, ¿no?, en relación al término de ruptura, ¿no?, que igual tradicionalmente se concibe como un término que se vincula a un texto de Octavio Paz, ¿no?, que a su vez está vinculado con Tamayo, pero un poco lo que desarrolla el libro es como mostrar que esa relación pues no era ni tan directa ni tan categórica, ¿no?, como hoy se quisiera asumir. Y yo, de nueva cuenta, lo traigo a la actualidad con un término que en ese momento siento que, digo, tomando toda la distancia, pero bueno, un poco la operación intenta hacer la misma, con la noción del taller de los viernes, ¿no?, que en la Galería Corimansotó han insistido como en generar toda una mitificación sobre el término, pero a partir de ocultar muchas cosas y darle demasiada visibilidad a cosas que no necesariamente son así. O sea, porque si recuerdan, cuando se dio esa exposición en la galería, pues era una exposición donde se hablaba de un periodo o de un momento histórico muy concreto en el cual no había documentación, no había fotografías, no había obras, pero había los viernes, ¿no? Un poco, digamos, no ocurre lo mismo con la ruptura, pero pareciera, ¿no?, que estos fenómenos no los dejamos de repetir o no los dejamos de intentar dentro de la propia historia del arte, dentro del propio campo artístico, ¿no? Entonces, ya ahora sí, para cerrar, pues quisiera nada más, pues sí, agradecer de nuevo cuenta a David por lo que comenté, ¿no?, en relación a las investigaciones. Me pareció muy importante de forma personal para el trabajo que yo vengo desarrollando, y en general pues creo que sí es un libro que en muchas aristas pues vale mucho la pena detenerse, leerlo con cuidado y disfrutarlo. Creo que es un libro que se puede disfrutar. Gracias. Vale, pues bueno, yo quería dar las gracias primero a Edgar por todas aquellas conversaciones que tuvimos, que me aclararon también a mí muchas cosas, porque ha sido muy generoso en cuanto a lo que yo le pude rebotar hacia él, pero fue absolutamente mutuo. Y bueno, en realidad, en el aspecto específico, él acumuló más trabajo que volcó sobre mí de lo que yo le reflejé. Muchas gracias también a Daniel por haber hecho la lectura, las conexiones y haber detectado hasta dónde llegan los temas, dónde falta. Me parece muy estimulante esta tarea a partir de escoger mi trabajo y ver, identificar todos estos detalles. Gracias a todos por estar aquí, a Almora, por supuesto, por el espacio idóneo de investigación y por permitirme publicar el libro, que, por cierto, ya que para aclarar cuestiones de forma, que no es la tesis de maestría como tal, sino que tuvo un trabajo posterior de unos 10 meses con descanso incluido, un descanso necesario para distanciarse del trabajo y después retomarlo y reevaluarlo y avanzar ciertas partes. De lo que ha comentado Edgar sobre el enriquecimiento mutuo, yo, por terminar de narrar la historia, cuando yo vi su artículo, le escribí, me mandó la carta, una carta que aparecía al final en mayúsculas: rompe esta carta, le ponía José Luis a Gómez Sicre, cosa que no se había reproducido en el libro de Fox, donde se narra esta misma cuestión y donde simplemente se dice que había una relación muy próxima entre ambos, pero no se llega... Bueno, lo que evidenciaba la carta era una dependencia estilística absoluta, que encima de esa la había visto no en esta carta del 57, ¿verdad? Ajá. No ahí solo, sino que después continuaba esa absoluta dependencia de: por favor, mándame textos para que no noten que no soy yo el que escribe.
Lo que yo había hecho... 59. 59. Lo que yo había hecho para ese momento era hacer la revisión de todos los suplementos culturales de la época que trataban el tema de la ruptura o que aparecía algún artista de la ruptura. Entonces tenía sistematizados todos los artículos de José Luis Cuevas. Casualidad eran 3 los previos a esa carta, encima publicados en los 6 meses previos, y una cuarta cosa que era una entrevista de un año anterior, una entrevista que había hecho Elena Poniatowska. La cuestión es que el José Luis Cuevas de esa entrevista de un año anterior era uno muy distinto del sarcástico, refinado, de los 3 artículos que habían hecho ¿cómo era el Benítez? ¿El nombre? Gómez, sí, creo. No, el del... Fernando Benítez. Fernando Benítez, que le hacían pedirle saltado más artículos porque eran muy afilados, ¿no? Entonces, claro, ahí el trabajo de Edgar y el mío pues hicieron y lo escribí yo, pero lo podía haber escrito Edgar en ese sentido, o sea, fue un engranaje. Luego, Daniel ha abierto un montón de cosas. Voy a intentar abonar en las que creo que es posible comentar algo así rápidamente. A la hora de cómo explicar un fenómeno artístico y de si son los artistas los que con sus formas de arte rearticulan el campo artístico, o si al revés es el campo artístico el que reconfigura, pues la primera elemento a tener en cuenta es que hay una bidireccionalidad entre los 2 elementos, ¿no? Lo que pasa es que de una perspectiva materialista, bien sea marxista o bien sea bourdiana, obviamente todo discurso cultural, todo discurso y toda producción de imagen tiene que asentar obligatoriamente sobre una actividad productiva. Ese arte se produce en un contexto de relaciones que pueden permitir que circulen ciertos mensajes o que circulen menos. Claro, las posturas, muchísimas cuestiones, y eso creo que queda reflejado en el libro, muchísimas cuestiones de posturas ideológico-artísticas existían desde, bueno, no vamos a remontarnos más, pero por lo menos desde los años 20, ¿no? Con Tamayo. Y la forma de concebir el arte que tenía la ruptura ya existía previamente. Lo que es interesante a nivel social es ver cuáles son la forma en que se estructuran la sociedad con la forma de organizar el arte para que ciertos discursos que ya existen, que existían antes, en un momento dado sean dominantes, en otro momento dado sean dominados. Pero una de las conclusiones del libro, del capítulo 2, fruto de estas listas un tanto burdas, que es ver qué artistas han expuesto en estas galerías y simplemente escoger el primer bloque para ver quiénes son los más representados en estas galerías y de ahí empezar a hurgar. Una de las cuestiones más interesantes es que la generación de la ruptura es un fruto, una consecuencia de una rearticulación. Claro, es que he dicho así, la rearticulación del campo artístico es una cosa como muy abstracta, ¿no? Que todos los espacios de visibilización, de reclutamiento artístico, los espacios donde se establece la afinidad entre artistas, donde se tienen relaciones con los críticos, donde se generan todas las relaciones de afinidad y de producción artística, eso es muy distinto en los años 20 que en los años 50. Eso da como fruto un modelo distinto de seleccionar artistas y como fruto de ello surge una generación. Entonces, no es la generación no es la generación el factor explicativo de la transformación, sino que la generación de la ruptura, un grupo de artistas de cierta edad, llevan a último término, llevan al terreno formal, al terreno específicamente artístico, una cuestión, una transformación social y cultural previa, más profunda, ¿no? Esa es claro, ahí, cuando vas escalando hacia la especificidad artística, se empiezan siguiendo el planteamiento marxista estricto, lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, a medida que te elevas hacia el análisis de la obra artística, todo esto empieza a verse mucho más difícil de observar, porque para explicar un objeto artístico tienes que referirte a
una síntesis de cuestiones muchísimo más complejas que para explicar la postura de un grupo de artistas en unos años, ¿no? Porque es una tarea, la de explicar a los un grupo de artistas por qué piensan así, es una tarea más abstraída de cómo cotidianamente viven, ¿no? O sea, es una generalidad. Bien, lo que a mí me preocupaba como intelectualmente cuando estaba revisando la bibliografía sobre el monaísmo y la ruptura era que se habían reproducido muchas veces estos debates, las discusiones, pero esas discusiones se vuelven muy incomprensibles si no se entiende sobre esta base organizacional sobre la que se asientan, ¿no? Entonces, para mí, lo que, claro, también por el olfato teórico marxista, o sea, es por lo que te lleva la teoría que plantea ciertas necesidades explicativas. Entonces, desde el marxismo y desde Bourdieu, lo que a mí me preocupaba o veía el hueco más fuerte era en tratar de explicar este pilar socioartístico, ¿no? Sobre el que asientan estos debates y desde el cual explicas estas dicotomías y desde el cual explicas también incluso por qué la diversidad se articula en dos dicotomías, pero que son muy diversas a su interior, que creo que también se queda claro, incluso se reproducen en el libro algunas contradicciones al interior de la ruptura, al interior del muralismo hay también muchísimas. Y, claro, desde la perspectiva teórica del libro, sería con ese trabajo hecho cuando habría que empezar a remontarse ahora a analizar la obra artística de una persona en concreto y a tratar de entender por qué en la Galería Juan Martín, por ejemplo, convivían posturas estéticas que en esa misma época en otros países de Latinoamérica estaban absolutamente enfrentadas entre sí, mientras aquí en México eran compañeros de viaje porque había otra contradicción más fundamental que atender. Entonces, ir destrenzando los niveles de contradicción, una más fundamental que aglutina a dos lados, sectores diversos, que a su vez tienen contradicciones internas, ese ir desgranando, ese ir concretando, claro, sería el siguiente trabajo a realizar y, pues, muy interesante. Y bueno, yo creo que ya está porque hemos hablado mucho. Igual abrimos un turno de palabra, igual. ¿Alguien quisiera preguntar o comentar algo? ¿El micrófono? Igual sí, ¿no? Para que se escuche mejor. Yo ahora que escuchaba a Daniel y escuchaba a David y a Edgar también pensaba en la relación con el proyecto de Desafío a la Estabilidad, ¿no? Creo que uno de los objetivos del proyecto de Desafío fue en parte un poco problematizar el concepto de ruptura, ¿no? Y ampliarlo. Esto llevó a la investigación a ser como una serie de ejes temáticos en los que se intentó explicar o complejizar el campo artístico en México, ¿no? En particular, la línea de imaginarios, me parece que se llamaba, lo que buscaba era rastrear qué tipo de problemáticas o temáticas abordaban esta generación de artistas, ¿no? Lo cual fue mucho más allá del arte abstracto, ¿no? Fue mucho más allá. Abordó el cine, abordó la escultura, una serie de temas relacionados con el pop, digamos, una serie amplia de imaginarios, ¿no? Luego también estaba un apartado sobre el interés que hubo en ese momento por el cuerpo. En fin, lo que trató de hacer, creo, la investigación fue diversificar una idea sobre las formas, ¿no? que estaban desarrolladas en ese momento por ese grupo, como dicen, muy diverso de artistas. Lo que pienso que quizá falta y que tu trabajo ayuda como a avanzar es hacer un análisis más concreto sobre el contexto específico que generó esa diversidad de búsquedas estéticas. En ese momento se plantearon dos, ¿no? El trabajo que ya se mencionó de Pilar García, ¿no? Que hacía una búsqueda de qué espacios de exhibición existían, y otro más que se llamaba Modernizaciones, que justamente lo que trataba de decir es, en un periodo de estabilidad
posibilidades tuvo la cultura y las artes, ¿no? Tanto institucionalmente, pero tanto en construcción de infraestructura, arquitectura, etc. Entonces, quizá la pregunta o el comentario va hacia pensar cómo acabar de estrechar esta relación entre las condiciones y las búsquedas formales. Tal vez tu análisis, por lo que comentan y lo que he podido leer, que también tuve la oportunidad de leer una parte, haces un análisis sobre el origen social, sobre el surgimiento de este grupo y cómo lo relacionas con sus búsquedas plásticas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un miembro de este grupo que es Alberto Gironella, que tiene pues búsquedas completamente distintas, ¿no? Y no solo porque sea figurativo, sino que hace planteamientos críticos a la realeza española y a una serie de temas muy concretos. Entonces, quizá la pregunta sería si encuentras algún vínculo formal que sea importante recalcar, aún a pesar de toda la investigación que has hecho, que te lleva más bien a identificar una situación concreta que los hizo encontrar un punto en común y digamos, plantear un argumento contra otra forma de hacer arte. Claro, yo creo que a nivel formal ya sabemos que eran muy diversos. No creo que haya un nexo en común, más que igual en algunos casos muy puntuales. Lo que les unía es toda una forma de concebir lo que debía ser la práctica artística en un momento dado, y todo un diagnóstico, bueno, el diagnóstico no tanto, porque también había una forma muy distinta de posicionarse respecto al muralismo, ¿no? más o menos confrontativa. Pero sí había una postura bastante compartida sobre cuál era la tarea del artista. Dentro de... Y digamos que la investigación se queda aquí. Claro, si lo he comentado, podemos seguir trepando y adentrarnos en cuáles fueron las particularidades formativas de Gironella respecto a X personas, en qué ámbitos de discusión más específicos vinculados con ciertas personas españolas desarrollan preocupaciones de otro tipo, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en esta cuestión hay más bibliografía existente sobre estas figuras que son muy, muy conocidas, y a mí creo que se podía hacer el ejercicio, ¿no? Prácticamente con bibliografía, de hacer esta concreción más detallada, pero la cuestión que a mí me llamaba mucho la atención era el relato de conjunto, ¿no? Cómo se estaba relatando la ruptura, y que, por ejemplo, que fuese posible que en 2012 surgiese una narración sobre la ruptura como la de Leila Driven, que es completamente funcional a los propios participantes, nada, muy poquito crítica, pero sin ningún momento pretender decir que la ruptura era homogénea. La única homogeneidad que puedes ver es sobre la concepción del papel del artista, y también hay matices, porque también hay matices en ese sentido, pero bueno, claro, es un conflicto generado, el de cuál debe ser el arte, un conflicto discursivo que es muy móvil. Y bueno, el hecho se aprecia en que este debate, pues 20 años más tarde, ya no tiene sentido, ¿no? Porque ya se está con otras cosas. Lo interesante es ver, en mi opinión, cómo en un momento dado se construyen una serie de polos enfrentados, por qué se ordenan así, y en cuanto pasa este conflicto hay otro nuevo polo pero siempre, también la otra cosa interesante es que siempre va a existir este conflicto, siempre va a ser contemporáneo. Mientras haya clases, habrá lucha de clases, y en ese sentido pues estaremos con este tipo de cuestiones. Sí, justamente creo que es un modelo interesante para pensar un poco lo que decía Daniel, ¿no? O sea, no es un estudio sobre una generación de artistas, ¿no? Sino sobre un campo artístico que pues, tuvo una serie de condiciones en las que ese grupo encontró una forma de desarrollarse, ¿no? Que creo que sería muy útil para
para plantear las investigaciones de historia del arte en México, ¿no? O sea, pensar en qué condiciones de producción, de circulación, de socialización dieron lugar, no sé, al surrealismo, etcétera, ¿no? O sea, como pensar estas relaciones que luego quedan un poco en el aire, y que creo que es un problema del mismo proyecto de investigación de desafío, que tiene estas análisis, pero no logra quizá conectar estos ejes sociales y económicos que tú tejes fino, ¿no? Yo quisiera nada más, rápidamente. Hoy usamos con mucha naturalidad conceptos como grupo, generación, ¿no? Pero un poco lo que el libro abona y en general, ¿no? Toda la investigación que ha habido de la época, pues sí lo que tenemos claro es que ni era una generación, ni era un grupo, ni tenían, digamos, conexiones formales o no formales, o ideológicas o no ideológicas. O sea, realmente yo lo trataría de ver como una fotografía, un momento, ¿no? Que tuvo en esas 2 décadas una preeminencia, pero que más allá de ello no había forma de juntar. Digo, ¿cómo juntas, no sé, Mérida, cuántos años tenía en esa época? 60, ¿no? Y 6 cuadras, 22. Y, o sea, artistas de 22 años de 60 es como si hoy ponemos a Felgueres con quien quiera, ¿no? O sea, entonces, o sea, hoy creo que por una economía usamos el término de forma muy coloquial, pero creo que si en algo abonan este tipo de investigaciones es en demostrar que es mucho más complejo y mucho más problemático el periodo. Ahora, algo que también creo que este libro abona en relación, por ejemplo, con Desafío, es sí poner un acento en la cuestión política, ¿no? O sea, a mí me parece muy llamativo que en Desafío, por ejemplo, una exposición tan importante como el Salón ESO esté simplemente enunciado, o sea, no hay ningún tipo de desarrollo, y después pasa lo mismo con Confrontación, ¿no? O sea, está enunciado, pero y entiendo por qué lo hace. O sea, Rita es puntual, lo dice de forma muy concreta. O sea, este tipo de debates para su lógica distraen, ¿no? La cito: dichos escándalos contribuyeron a desviar la atención de un escenario complejo en lo creativo y fructífero, incluso de disciplinas artísticas. O sea, ella lo que quería, digamos, llamar la atención era ese cruce, ¿no? Y lo hace y está muy bien, y creo que es importante. Pero de forma muy, muy consciente creo que para lograrlo sí oculta otro problema, que creo que no es menor, porque, digamos, sobre todo por la época, ¿no? O sea, en el corazón de la Guerra Fría, pues no voltearlo a ver, creo que sí es algo que insisto, no es porque la CIA hizo la ruptura, eso no es así, ¿no? O sea, de pronto, insistentemente la gente me dice esas cosas, ¿no? Digo, es que ese no es el punto es enunciar las cosas para ver dentro de este gran coro, ¿no? de situaciones y de voces, qué implicaciones tuvo, ¿no? Y creo que en ese sentido el libro es pertinente. Perdón. Yo tengo una pregunta empírica que después se va a volver una pregunta teórica. Por las presentaciones y por pláticas pasadas, más o menos entiendo que la aportación o el eje del libro es pensar, bueno, acá hay una disputa sobre cuáles deberían de ser los criterios para establecer qué es el arte, pero además qué es el arte legítimo, ¿no? Y cómo esto tendría una traducción ya en la práctica en sí artística y en los productos de esta, ¿no? Con representaciones y formas particulares. Pero la importancia de eso es cómo ver que estas distintas posturas y estas disputas están organizadas, articuladas social, cultural, políticamente, bajo la categoría particular de campo, ¿no? Que es lo que explicaría cómo se organiza esta disputa, ¿no? Que es decir, bueno, veamos que esta discusión no está solamente dentro de genialidades que tienen capacidad de construir ciertas formas artísticas o no, sino que tiene todo un proceso sociohistórico de relación entre ellas, de posicionamiento entre ellas, que les permite decir y disputarse de una manera específica, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía es, pensando, que no sé cómo articularlo porque no conozco el caso en sí, lo pensaba como un ejemplo que también utilizaba como el marco bordesiano, era en este caso específico, que es como el caso de cómo se construye y
cómo se disputa la categoría de la vejez, como que la categoría de la vejez, en otro caso para hacer la pregunta, porque mi pregunta es justamente, en esta disputa artística se puede encontrar una disputa social política más amplia, y cuál sería, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en este caso de la vejez que decía este autor. Bueno, cuando vamos viendo cómo se va discutiendo la vejez y cómo se va produciendo la vejez como una categoría y se va disputando, quizá no solamente tenemos que ver las discusiones dentro de los especialistas, profesionistas, políticos que están diciendo que es la vejez, sino además hay que tener una mirada más amplia para ver que esas disputas se están articulando en una disputa mayor, que sería la disputa entre generaciones, ¿no? Entonces, como pensar que procesos muy particulares, ubicados en campos sociales muy particulares, de pronto son producto, pero al mismo tiempo están produciendo una disputa mayor, ¿no? Cómo se van a relacionar las generaciones viejas con las jóvenes a partir de cómo las disputas particulares definen qué es la vejez, ¿no? Y entonces pensaba empíricamente acá, pensando, no sé cuáles son las posiciones particulares, pero estas que están discutiendo qué es el arte, qué más amplio se está discutiendo allí, ¿no? O sea, además de una categoría legítima de arte que va a distribuir los recursos de una manera específica dependiendo de quiénes ganen la contienda, ¿qué proceso más amplio se está discutiendo ahí, ¿no? Empíricamente. Y eso me llevaba a la pregunta teórica, ¿no? Porque pensaba, bueno, este caso que yo conozco más de cómo se construyó la categoría de la vejez, y pensando en estas dos dimensiones que ya dije, pensaba, bueno, es que a mí eso me hace preguntarme sobre esta idea de Bourdieu de la autonomía de los campos, ¿no? O sea, para empezar, o sea, y ahí es como donde no sé bien cómo articular la pregunta, teóricamente, porque decía, bueno, si hay algo más amplio que articula y que se articula en estas disputas concretas de rearticulación de un campo concreto, ¿no? Si lo que está en juego es a través, pero más allá de cuál es el arte legítimo, si hay algo más, ¿qué significa? ¿No? Que hay otro campo que está en relación con este campo produciendo esa disputa, no sé, por ejemplo, lo pienso en mi propio tema de investigación, bueno, no, o sea, si hay un campo más amplio que está relacionándose, si esta cosa más amplia estructura una serie de campos, que en Marx sería así, ¿no? Pero más, o sea, en específico yo quiero saber desde el campo de Bourdieu, desde tu lectura de Bourdieu, o sea, cómo se resolvería, ¿no? Porque o sea, también pienso en otro autor que para estudiar últimamente las políticas públicas, lo que está haciendo es decir, bueno, una política pública normalmente se está estudiando en el campo político, pero recién se ve que se entiende de una manera más profunda la disputa que está articulando la objetivación de una política particular si estudiamos la relación entre distintos campos sociales, no solamente entre distintos agentes, sino entre distintos sistemas de posiciones y relaciones que hacen posible que esa política se objetive y se ponga en práctica como tal, ¿no? Entonces, pero mi pregunta era, bueno, y este autor decía, bueno, la autonomía de los campos precisamente permite la relacionalidad de los campos. Pero la pregunta era, ¿hay algo más amplio? Y lo pregunto, ahora sí voy a meter mi caso ya para cerrar, porque justamente así como que es algo que estoy pensando para mi propia investigación y que tu investigación me hace pensar, ¿no? O sea, yo estoy trabajando sobre cómo se construye una categoría de enfermo terminal dentro de las disputas profesionales, dentro del campo médico y político, ¿no? Y entonces de repente siempre me topo con es que hay una dimensión sociocultural estructural que no hace posible que la muerte se piense de otra manera. Y la pregunta que yo tenía y que que me hace como reflexionar tu investigación es, ¿esto social estructural organiza todos los campos y las relaciones entre los campos? ¿Es una exterioridad que va más allá de los campos? Y ya. ¿Qué diferencia entre las preguntas de historiadora y las preguntas de socióloga? Vale. Me has preguntado primero qué proceso más amplio hay a debate en la ruptura. El libro abre con una cita de Bourdieu, que no me la sé de memoria, pero viene a decir que la discusión sobre el arte es la discusión sobre el arte de vivir. O sea, si alguien dice que el arte debe ser la expresión subjetiva del artista o si el arte debe ser un compromiso político, pues obviamente no está hablando solamente del arte, implícitamente lleva toda una serie de valoraciones sobre el conjunto de la vida y sobre el papel de la estética y mucho más que la estética dentro de la vida.
específicamente desde Bourdieu, y la idea de autonomía relativa es una idea previa a Bourdieu y también está en el marxismo. Tú puedes observar qué posición ocupa dentro del campo social en su conjunto, cualquier campo, el que sea, el campo artístico o el campo médico, con cuál se relaciona y de qué modo, y luego tienes también la otra herramienta de la detección de homología, me ha quedado en blanco, homólogos, planteamientos homólogos, ¿no? y posicionamientos homólogos, que en el caso de cultural es muy claro, porque y el libro tiene un ejemplo que a mí me resultó muy... cruzármelo fue como, joder, esto es la prueba, un diagnóstico sobre los escritores de medio siglo mexicano, y que si tú eludes la cuestión literaria, puedes usarlo exactamente igual, esos dos paráfitos, para describir a los artistas de la ruptura. O sea, porque estás hablando de un campo literario y un campo artístico que están llevando a su autonomía particular transformaciones más estructurales, ¿no? Transformaciones sociales en su conjunto. Entonces problematizan desde nuevas ideas de cuál debe ser el papel del literato y del artista, funcionales al nuevo estado social, a la nueva situación social, van concretando y produciendo literatura y produciendo arte, de modo que ves cómo se repiten en campos diferentes estos planteamientos homólogos. Y si te preocupa empíricamente cómo detectarlo, pues lo más fácil sería ir encontrando los apoyos. O sea, tú, si tienes los artistas de la ruptura que se ponen en ciertas galerías, bueno, las galerías estas, ¿en qué se apoyan? ¿Quién las dirige y quién compra? ¿Qué hace que esta galería siga existiendo, ¿no? Estas galerías, ¿desde cuándo existen? ¿Cuándo se han empezado a desarrollar? ¿Con qué proceso social las ha ido sosteniendo? Entonces tú vas estudiando sobre qué se asienta cada cosa y te va llevando a pilares más generales. Y yo creo que, claro, siempre teniendo en cuenta que a la hora de pintar, pues el pintor está con las preocupaciones específicas que no se pueden reducir, que no pueden explicarse puramente desde la cuestión socioeconómica, porque el pintor está trabajando con una superficie, bueno, en este caso, en una superficie con colores, etcétera, etcétera. Entonces, concreta con una autonomía relativa cosas y las lleva a un plano, el del arte, con debates específicos, y en algunos casos debates puramente propios que igual no se pueden vincular porque ya son específicamente artísticos. Bueno, no sé si he respondido. Es una pregunta difícil. Creo que es una pregunta que a mí también me toca un poco. Yo he estudiado algunos temas también desde la perspectiva de la sociología. Mi investigación doctoral es básicamente eso. Y hay algo que sí uno puede decir al respecto, es que hay una diferencia grande entre otros campos sociológicos de investigación y el del arte. Y es que el campo sociológico, por ejemplo, que compete a una investigación solo sobre la vejez, es muy complejo, en tanto eso puede traducirse en una política pública, en alguna cosa mucho más concreta. El campo artístico no le importa a nadie, en realidad, porque no tiene una función específica para nada. Parecería que no funciona de esa manera, ¿sí? Si usted va a hacer un trabajo sobre la vejez y cualquier cosa estructural que usted pueda llegar a decir al respecto, ¿no? En esta disputa, si usted quiere elaborar, eventualmente puede tener un resultado que se puede traducir en algo mucho más, mucho más sustancial. En el arte no funciona así, porque lo que usted pueda llegar a decir sobre el arte, de nuevo, no creo que le importe a mucha gente, ¿sí? Pues la evidencia es este foro, que pues, somos 20, ¿no? Es decir, hay un asunto que es muy evidente en el arte, y aquí García Canclini creo que tiene razón. Más que tratar de pensar en arte en este sentido estructural, el arte hace evidente cómo funcionan otros campos, ¿no? Y este entrecurso de campos. La noción de hibridez de García Canclini a mí también me parece problemática, pero lo que evidencia el arte no es tanto la especificidad del campo del arte, sino la visualidad que está operando en relación a otros campos, ¿sí? Si queremos seguir manteniendo el concepto bordiano, ¿no?
Por eso es que la investigación en arte es tan particularizada, porque es algo que se puede ver. Es decir, la relación con la noción de vejez es muy problemática, porque pues ahí uno podría eventualmente elaborar una idea de cuándo uno comienza a ser viejo y cuándo entonces uno, a partir de esa noción de vejez, puede jubilarse. Eso es importante. Pero el problema del arte le importa a todos porque pues, tiene que ver con el problema de la representación, pero no le importa a nadie porque parece que no tuviera ningún tipo de asidero. Es un poco lo que quiero decir. De hecho, por eso que es que es importante el arte, porque deja ver cómo están funcionando una serie de políticas más allá del arte, una serie de economías más allá del arte. En tanto el arte es políticas, el arte es economías, etcétera, que están funcionando un poco más en relación a otros momentos. A mí, por ejemplo, en particular me interesa, para el periodo que está trabajando David, la modernización de la cultura. Cuando se funda el INBA, ¿no?, hay una noción de cultura que viene acompañada de una noción de modernización nacional, que es lo mismo que operó Carlos Salinas de Gortari en el 88. Lo primero que hace Salinas de Gortari es decir, aquí hay que modernizar la cultura, vamos a fundar el CONACULTA. Pero eso estaba de la mano precisamente de la noción de modernización del Estado salinista, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Entonces, lo que es muy evidente es cómo, de manera muy compleja, la cultura es usada y al mismo tiempo evidencia una serie de fenómenos mucho más allá del arte o de la cultura en general. Entonces, si yo podría ofrecer una respuesta al respecto de su pregunta, es que no. Es decir, su investigación sobre la vejez no tiene nada que ver con la investigación de David. Es decir, no se puede usar de la misma manera. La sociología de Bourdieu es muy cultural en ese sentido. O sea, La Distinción es un libro de cultura, tal cual. Yo no sé si las sociologías en general puedan o estén relacionadas de la misma manera que la sociología de la cultura bourdiana, ¿no? Que creo que no, mi perspectiva es que no. Y de hecho la perspectiva bourdiana es muy limitada todavía para poder explicar el fenómeno artístico, ¿no? Esa es mi perspectiva. Entonces, no vaya a usar el trabajo de hoy para poder tratar de pensar en el fenómeno de la vejez. Creo que no se puede, ¿no? Creo que así ya llegamos a ya nos están haciendo hojitas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues de nueva cuenta les recomendamos que lean el libro de David. Gracias.